Vivimos un gran momento, el de las empresas que creen en las oportunidades de la era digital y quieren construir un futuro mejor. Porque a la luz de la innovación, la tecnología y una conectividad sin límites, en Vodafone Business queremos seguir transformando la forma de vivir y trabajar de las personas, estén donde estén. Con el Kit Digital ayudamos a las empresas a gestionar y optimizar el uso de los fondos europeos, acompañándolas de principio a fin en su proceso de transformación digital. Con un objetivo de 0 emisiones netas en 2030, nuestros clientes pueden trabajar desde cualquier lugar, reduciendo su huella gracias a una red que utiliza energía 100% renovable. Con la realidad imparable del 5G, la mejor red móvil y vanguardistas espacios al servicio de la innovación y las ideas, exploramos nuevos modelos de negocio y nuevas metas para seguir evolucionando y llegar tan lejos como imaginemos. Con IoT, facilitamos las actividades cotidianas en multitud de sectores, haciéndolas más eficientes, seguras y sostenibles. Toda esta luz de futuro es la que nos permite cada día construir junto a empresas, corporaciones y administraciones públicas una sociedad digital más justa, resiliente y sostenible. Un futuro imparable de crecimiento para todos. Buenos días, soy Carlos Becker, director de marketing de Vodafone en Empresas. Y quiero primero daros la bienvenida a todos los que estáis aquí en la sala, a este espacio de conocimiento Vodafone, a este Vodafone Lab, donde también a los que estáis en remoto. Es un espacio donde compartimos conocimiento con expertos, tratamos de proyectar el futuro y tratamos de deciros cómo vemos nosotros Vodafone y dónde estamos. Llevamos más de 25 años en España dando servicio a empresas de manera consistente. A día de hoy se está jugando mucho el futuro de las telecomunicaciones, pero de una forma creemos claramente en el futuro a través de las empresas y la tecnología con las empresas, ¿no? Hoy vamos a hablar aquí de seguridad, del informe de Fit for the Future, for the Secure Future, donde vamos a explorar diferentes aspectos de la seguridad y cómo impacta en el tejido productivo y en las empresas de este país, ¿no? Lo que más cabe resaltar, para mí, un operador como Vodafone, como os decía, que lleva 25 años aquí dando servicio de comunicaciones, al final las comunicaciones han pasado a ser tecnología conectada en la nube, redes virtualizadas, Internet de las cosas conectadas, sensórica, y nada de esto es posible avanzarlo hacia el futuro sin una capa de seguridad integral, donde los dispositivos sean seguros, donde el cloud sea seguro, donde los datos y el acceso a los datos sea seguro. Fundamentalmente, en este informe que va a desvelar, ya os diré la agenda, nuestros compañeros, lo más relevante es que muchas empresas se creen que están seguras y resulta que el 100% o el 90% resulta que sufren impactos, ¿no? O tienen incidencias de seguridad. Y todo esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de hoy, ¿no? ¿Dónde están los aspectos claves de la seguridad en los datos, en el cloud, en los dispositivos, en el acceso instantáneo? ¿Dónde están los riesgos, las vulnerabilidades? Vamos a ir recorriendo a lo largo de la agenda de hoy, en primer lugar, lo que es el informe, lo que nos ha desvelado el informe con todas las empresas que están o participan de este informe. Y, en segundo lugar, pues una mesa redonda con auténticos expertos de la seguridad, muchos de ellos clientes nuestros, que serán dirigidos por nuestra CISO, Laura Iglesias, y que harán recorrer o recorrerán a lo largo de la mañana ese conocimiento, compartir ese conocimiento que os pueda venir bien a la hora de tomar decisiones para vuestras empresas. Yo creo que simplemente, gracias por estar ahí. Espero que os sirva de aprendizaje, que le saquéis utilidad a lo largo de la mañana y voy a dar paso al director de seguridad de empresas, Alfonso Campoy, que nos va a continuar desvelando el informe. Muchas gracias. Venga. Muchas gracias, Carlos. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, tanto los que estáis físicamente como los que estáis en remoto. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Vale? Pues bueno, ya lo ha comentado Carlos, ¿no? Para ver el informe, las conclusiones del informe preparados para un futuro seguro.
Pero ¿por qué es interesante el informe y las conclusiones del informe? ¿Por qué estamos aquí de verdad? ¿Vale? Y yo diría, aunque sea un utópico, ¿vale?, que es porque el mundo ha cambiado. Lo hemos escuchado 1000 veces, ¿no? Y no paramos de decirlo. Pero ahora veréis de las conclusiones del informe que yo creo que no lo tenemos interiorizado del todo. ¿Por qué ha cambiado el mundo? ¿Vale? A nivel seguridad, a nivel ciberseguridad. Ha cambiado el paradigma, ¿vale? Y lo sabemos todos ya. Hemos pasado a estar en nuestro castillo, ¿no? Hemos pasado a estar en nuestras oficinas, ¿no? Nuestros empleados dentro de nuestra oficina, nuestros datos dentro de nuestra oficina, nuestros datos en nuestros servidores, todo muy controlado. Y desde hace un tiempo, y ya exponencialmente creciendo, esto no es así, ¿no? Nuestra oficina es cualquier sitio y cualquier lugar, ¿vale? Nuestros datos están en cualquier rincón del mundo o en la palma de la mano de nuestro móvil, ¿vale? Puede estar también en cualquier sitio. Estamos ya hiperconectados. De hecho, la frontera entre la ciberseguridad y la conectividad ha desaparecido, ya no existe. Y esto nos ha traído un momento importante en la productividad de las empresas, de los empleados. En general funcionamos mejor que antes, más conectados que antes. Pero también trae riesgos, porque ha aumentado nuestra exposición, ¿vale? Nuestra exposición a ciberataques. ¿Y qué sucede? Pues al final el cibercrimen es un negocio como podría ser cualquier otro, como puede ser la logística, la alimentación, el retail. ¿En qué se basa un negocio? Hay una oportunidad y alguien viene a capturarla. ¿Y qué ha pasado con el negocio del cibercrimen? Ya existía, lleva existiendo muchos años, pero a medida que aumentas la facilidad para acceder, ¿no?, la exposición que tienes a él, cada vez hay más negocio, es más lucrativo y se sofistican las formas de capturar ese negocio. Y pongo aquí un ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que la foto que podemos tener todos en la cabeza, ¿no?, más romántica, ¿no?, del hacker el solo, en su garaje, entrando en cualquier sistema sacando información, eso no existe, eso ya no existe, ¿vale? ¿Qué son? Son organizaciones perfectamente preparadas y engrasadas para funcionar, como cualquiera de cualquier empresa. Y aquí pongo un ejemplo, ¿no? O sea, tienen muy claro su actividad de negocio, tienen una cadena de valor, ¿vale? O sea, igual que puede haber logística, ¿no? Puede haber el que cultiva en agricultura, el que lo transporta, el que lo vende. O sea, una cadena de valor, igual que cualquier negocio, aquí lo hay. Desde gente, vamos a decir, de I+D, buscando vulnerabilidades. Gente viendo cómo explotarlas. Luego, servicios. Pueden conseguir datos como servicios, hay ransomware as a service. Hay una cadena de valor totalmente desarrollada, como cualquier otro negocio, en torno a la ciberseguridad. Pero es que incluso si miráis una organización, si miráis los titulares, se parecería mucho a la vuestra. Tiene operaciones, tiene recursos humanos, tiene marketing, tiene marketplace, ¿vale? Está muy más avanzado que muchas empresas. Entonces, esto es importante. Estamos en un entorno que ha cambiado y que hay empresas, organizaciones, que lo están aprovechando. ¿Y qué tenemos que hacer? Protegernos frente a eso. Con eso volvemos ya al informe. A ver si pasa esto. A ver si me lo podéis pasar, que se ha quedado esto, parece que... Un segundito. Las cosas del directo. Aquí está. ¿Qué es Fit for the Secure Future, ¿no? ¿Qué es Preparados para el Futuro Seguro o de dónde viene? Viene de un paso anterior, que se llama Preparados para el Futuro, que fue un estudio que hizo Vodafone tras la pandemia. ¿Qué es lo que se quería ver? Se quería ver la resiliencia de las empresas. De una forma global, se entrevistó a un número muy elevado de empresas para ver cómo habían funcionado tras la pandemia y sacar conclusiones. Y salió un dato muy curioso. Salió que había como dos grandes bloques de empresas. Había empresas que no solamente habían surfeado bien la pandemia, sino que habían crecido, ¿vale? Habían crecido muy significativamente frente a otras. Y eso llamó la atención a los investigadores. Estuvo un estudio de investigación y llamó mucho la atención. Y entraron a analizar qué diferenciaba unas de otras, ¿vale? Eso es Fit for the Future, ¿vale? Y al final las conclusiones son esas 6 de ahí, pero lo voy a decir muy rápido. Eran empresas que abrazaban el cambio. Tenían una estrategia clara y cuando había un cambio, se adaptaban a él. Se adaptaban a él de su estrategia. O sea, el cambio no les alteraba el rumbo, no les alteraba el destino, pero sí el camino para llegar hasta ahí. Estaban atentos a nuevas tecnologías, estaban atentos a nuevas innovaciones y se adaptaban a ello. Entonces, fue un informe muy curioso y que lo hemos aprovechado. ¿Para qué lo hemos aprovechado? Pues, Preparados para un futuro seguro es la segunda ronda de este informe, que en el fondo lo que estamos haciendo es plantearle retos a estas empresas, ante distintos retos de actualidad, como es la ciberseguridad, cómo reaccionan las empresas ante ello. Y nos hemos vuelto a encontrar que hay dos grupos de empresas, las que están preparadas para el futuro y las que no. Y yo diría del informe, que al final os vamos a dejar un enlace para que podáis descargar,
yo sacaría 3 grandes conclusiones o 3 grandes bloques de conclusiones. El primer bloque, las estadísticas más habituales. Yo creo que estamos acostumbrados a verlos en otros informes y bueno, no chirrían. Algunos llaman la atención, pero es verdad que no chirrían. O sea, que el 91% de las empresas tiene un incidente de ciberseguridad, más o menos es lo que vemos en otros informes, 85, 90, 92. Todo el mundo es una potencial víctima de un incidente de seguridad. Lo que sí es verdad, que sale del informe, que cada vez se percibe como esos incidentes más graves. Se nota tendencia creciente en el impacto de esos incidentes y en la potencia, ¿no?, de esos incidentes. Y ahí sí que es verdad que se nota en el propio informe, se nota ya que hay una visión distinta. Las empresas preparadas para el futuro son más conscientes de ello, ¿vale? Pero a mí lo que más, de la parte estadística, que lo he dicho, tendréis acceso al informe y podréis ver todas las demás que hay otra que me llama mucho la atención, que es que a pesar de todo esto, lo que hablamos, ¿no? Todos sabemos que el mundo ha cambiado, todos sabemos que estamos más expuestos, todos conocemos a alguien, si no hemos sido nosotros, que ha sufrido algún tipo no tienes por qué haber caído, pero ha sufrido un ciberataque. Pues a pesar de eso, las empresas no se consideran objetivo. Un 33% sí se consideran objetivo un ciberataque, un 67% no. Yo creo aquí el mensaje más bien, como que yo no soy el foco principal, ¿no? Hay otras que son más interesantes que yo. Yo aquí lo que diría es que eso no es así. Esto ya es un tema de ROI, es un tema de retorno de inversión. O sea, van a atacar a todos. Y al que sea más fácil, más barato atacar, ahí van a entrar. O sea, yo creo que, salvo casos muy contados, ya no hay discriminación. Entonces, primer punto, la parte de estadísticas, el dato más curioso, ¿no?, que me quedo yo. Segundo punto que es interesante, las empresas, cómo funcionan, ¿no? Las empresas fit for a secure future, las empresas preparadas para el futuro, tenían una cosa en común. Y era parecido a lo que veíamos antes. Hablan y actúan desde la estrategia. Tienen una estrategia definida, que es la que les marca el punto de destino. Y a partir de ahí funcionan. Yo creo que estamos más acostumbrados a, oye, hay que montar esta solución porque hay que montarla. No, es porque tengo un plan, ¿no? Segundo punto, que puede parecer muy básico, pero muchas veces no lo hacemos, ¿vale? No van a la solución, o sea, van de la estrategia, van a la cultura de empresa. O sea, todas ellas habían implantado soluciones de cultura de empresa, habían dado la importancia que tenía la ciberseguridad, habían creado organizaciones que giraban en torno a la ciberseguridad, estaban los comités necesarios, el CISO tenía el papel que tenía que tener, pues consejos de administración, consejos de dirección similares, y luego toda la parte de concienciación. Toda la gente de la empresa sabía la responsabilidad que tenía de cara a la ciberseguridad, porque era un trabajo de todos, ¿vale? No son 4 soluciones que pones ahí y funcionan automático. Y a partir de aquí ya se iban a la medida de seguridad. Ya sí implantaban soluciones, porque es verdad que hay muchas tecnologías muy útiles para protegernos, ¿no?, frente a este tipo de incidentes. Y luego ya a partir de ahí era vivo, ¿no?, continuamente reajustando, ¿no? Si hacemos un símil, que puede ser muy típico con un coche, o sea, la realidad está que no iban y se compraban el mejor coche que había, sino veían qué necesitaban, planeaban su ruta, formaban al conductor, forman a los pasajeros, ¿vale?, para que puedan avisar al conductor de cosas raras que vean, y compraban el coche más adaptado a su necesidad y pasaban sus revisiones pertinentemente, ¿no? Pues ese ciclo lo cumplían todas las empresas preparadas para el futuro. Y el tercer punto, que yo creo es el más curioso, puede que el más polémico y que se va a debatir en la mesa, había otro punto que es la percepción que tenían estas empresas de la ciberseguridad. Ahora haremos un poquito uno a uno, pero yo creo que el gran resumen sería que no ven la ciberseguridad como un gasto. O sea, no lo ven como que sea un OPEX, un gasto operativo, un mal el que tengo que tener porque sí, porque no hay otro remedio, ¿no? Un mal necesario, ¿no? Lo veían como una inversión. Lo veían como algo que aportaba valor a su negocio. O sea, la ciberseguridad era un valor añadido a su negocio. Y incluso algunas de las afirmaciones pueden ser bastante conflictivas porque decían que les daba agilidad, ¿vale? Yo creo que habitualmente todos entendemos la ciberseguridad como que son unos procesos que sí, que son necesarios, pero que nos pueden ralentizar determinadas acciones, ¿no? Pues no lo ven así. Lo veían como que si tenían la ciberseguridad preparada, tenían la base para crecer a partir de ahí. Y esa base les situaba un punto de partida mejor para avanzar, ¿vale? Entonces, primera valor que les aportaba, eran más rápidos a la hora de hacer las cosas de una forma segura. Luego, a partir de ahí también, con todo el tema de cultura, el tema de seguridad, eran capaces de dotar, primero involucraban a los empleados y luego les dotaban de herramientas que quizá en otros casos no podrían tener. Con lo cual vieron también que le mejoraba la retención del talento, ¿vale?, que es una visión que es muy difícil de hacer directamente. Pues son las conclusiones que nos decían ellos. Y a partir de ahí, la 3 y la 5 son parecidas, ¿no? Como estoy preparado para lo que me venga, soy capaz de construir muy rápido, tengo ya la base. Entonces, nuevas tecnologías, soy capaz de crecer sobre lo que ya tengo montado de una forma segura. E igual cualquier innovación de negocio, de colaboraciones, del mecanismo que sea, ¿no? Y por último,
y yo creo que esto es una verdad también bastante evidente, ¿no? El tema reputacional. O sea, cada vez es más importante la parte de reputación, primero porque cuando tienes un problema de seguridad tiene un impacto reputacional negativo, pero ya no solo eso, o sea, estamos todos muy concienciados ya de la importancia de la cadena de valor. O sea, ya no es que tú te protejas a ti, tienes que ser capaz de proteger a tus clientes y tienes que confirmar que tus proveedores también están ciberseguros, porque pueden entrar por ahí, pueden ser la parte del lado más débil de la cadena. Entonces, se veían que eso les aportaba. O sea, el tener ciberseguridad a nivel reputacional les aportaba hacia abajo y hacia arriba en toda la cadena de valor. Poco más. Aquí tienes el código para descargar el informe, tiene mucho más información. Al final se basa son 3.100 empresas, ¿vale?, las que han sido entrevistadas en 15 países, y la información que tiene es una visión muy interesante, primero, de qué visión en general tenemos las empresas de la parte de ciberseguridad, y sobre todo lo que os decía, ¿no?, cómo ante unos mismos datos, ante una misma situación, dos tipos de empresas funcionan de una forma totalmente distinta. Y casi que es más, no tanto la forma de actuar que también, sino la visión que tienen, ¿no? El ver la ciberseguridad como un activo de tu empresa, con un valor diferencial para crecer en tu negocio, y a partir de aquí nada, os animo a verlo y seguro que es muy interesante, ¿no? Espero que os guste. A partir de aquí nada, lo que tenemos es los que saben de verdad, ¿vale? Tenemos aquí una mesa redonda para ver desde el punto de vista de empresas cómo lo perciben, ¿no? Y le doy paso aquí a mi compañera, Laura Iglesias, CISO de Vodafone, que va a dirigir la mesa. Muchas gracias, Alfonso. Todo tuyo. Buenos días a todos. Bueno, la vida media de una empresa hoy en día es 12 años. 12 años. O sea, todos nosotros vamos a ver nacer y morir múltiples empresas a lo largo de nuestra vida laboral. A veces con indiferencia, pero a veces también con pena, ¿no?, con cariño, con morriña, porque habremos invertido mucho en este proyecto empresarial, ¿no?, mucho de nuestro esfuerzo, mucho de nuestra energía para ver crecer ese proyecto empresarial que al final, por lo que sea, nos sale adelante, ¿no? En España en particular, por ejemplo, el 40% de las empresas, según el Instituto Nacional de Estadística, no superan los 5 años de vida. Y esto es por muchos factores. No voy a decir que la ciberseguridad sea el único, ¿no? Evidentemente hay otros factores como puede ser el acceso a la financiación u otros motivos que pueden hacer que el proyecto no progrese, ¿no?, o el modelo de negocio. Pero sin duda la ciberseguridad se está convirtiendo en un punto relevante para la supervivencia de una empresa. De hecho, hoy en día el 60% de las empresas que sufren un ciberataque relevante, el 60% de las pymes en particular, en los 6 meses siguientes al ciberataque cierran. Así que, sin duda, es un elemento tremendamente relevante para la supervivencia de nuestros proyectos empresariales. Y la duda que nos abre el informe es, ¿podemos convertir esto que parece una obligación, que parece algo como que realmente lo tenemos que tener en cuenta para sobrevivir, podemos convertirlo en una oportunidad? ¿Podemos hacer que sea algo más que simplemente algo que tenemos que hacer? ¿Podemos convertirlo en una ventaja competitiva? Así que hoy vamos a tratar de debatir un poco sobre todos estos elementos. Me gustaría dar la bienvenida a mis compañeros de lujo de la mesa de hoy. En primer lugar, tenemos a José Luis Torregrosa, que es IT Manager en Bidigital. Por favor, si os podéis ir acercando, si me dejáis la primera libre. Muchas gracias, José Luis. Tenemos también a José Francisco García, que es Teniente Coronel de la Jefatura de Ciberseguridad del Ministerio de Defensa. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Y a Jorge López Hernández Ardieta, que es Director Global de Arquitectura de Ciberseguridad en Verisur. Muchas gracias a todos, lo primero, por estar aquí. Es un verdadero placer y un lujo tenernos con vosotros. Quería empezar por preguntaros primero por qué estáis aquí, qué es lo que hace que hayáis venido a compartir con nosotros este rato de vuestro tiempo. Jorge, si quieres, empiezo por ti. Bueno, yo no podía decir que no a tu invitación, eso es lo primero. También extiendo el agradecimiento a Vodafone. Bueno, yo creo que este tipo de eventos nos ayudan a todos a aprender, ¿no?, unos de otros. Yo creo que no venimos aquí, ni yo ni mis compañeros, a dar una clase magistral de nada. Venimos a compartir experiencias y lecciones aprendidas, ¿no? Y eso al final nos permite a todos, como digo, aprender. Es un propósito quizá un poco egoísta también, pero al final generoso, porque creo que ayudamos también a la audiencia a aprender de los errores, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo estoy aquí por el café, por lo primero, pero bueno, no, diré que la verdad no tomo café. Realmente
agradezco muchísimo la invitación, agradecer al Ministerio de Defensa, simplemente para mostrar a nuestra sociedad a la que servimos, pues que bueno, que nosotros también estamos aquí, contribuimos y bueno, es una manera en cierta manera, de dar las gracias, ¿no? Porque gracias a todos los españoles, pues podemos estar donde estamos ahora. Pues lo mismo, por el café también, claro. Y, a ver, muchas gracias a Vodafone por esta mesa redonda, que además ayuda a transmitir y educar y transmitir la importancia que tiene la ciberseguridad, ¿no? Para Vidital es bastante importante. Además, escuchando a Alfonso, es que nos hemos visto reflejados ahí totalmente. Y bueno, vamos a ver. Muy bien. Según los datos del informe, aparecía que aproximadamente un 58% de las empresas Fit for the Future poseen planes de ciberseguridad. ¿Qué os parece este porcentaje? Y no sé si queréis contarnos algo de vuestra situación, cada uno en vuestro propio ámbito. No sé, José Luis, por ejemplo, si quieres empezar. A ver, 58% puede parecer mucho o poco, depende cómo lo veas, ¿no? Realmente este número yo creo que va a ir creciendo cada vez más. La importancia de la ciberseguridad es algo que está aquí, no se va a ir. Todas las empresas, por grandes o pequeñas que sean, tienen que interiorizar esto de que la ciberseguridad es algo, un commodity ya, no es un departamento que te pone palos en la rueda, que no te deja avanzar, que te pone normativas y que no te deja avanzar para nada, todo lo contrario. Justamente una de las cosas que decía Alfonso era que las empresas que están preparadas desde el punto de vista del ámbito de la ciberseguridad, aparte de que te permite evolucionar y tener oportunidades, esto es cierto, ¿no? Desde Vidital esto lo vimos y además os puedo decir que la pandemia fue un antes y un después, ¿no? En esta parte. Y nosotros como Vidital, nosotros tenemos un montón de empresas que son pymes y que son autónomos. A estas empresas, micropymes, autónomos, el llevarles la ciberseguridad y el concepto de ciberseguridad y la importancia que tiene es una cosa fundamental, ¿no? Y yo creo que esta mesa redonda puede ayudar a que todas esas empresas vean el valor que tiene la ciberseguridad y cómo aumentar ese número de 58% al 90%. Muy bien. Bueno, Perdona. Bueno, adelante, por favor. No, iba a hacer un pequeño comentario. O sea, tener un plan es un primer paso, pero los planes no son perfectos. De hecho, los planes, al poco de empezar a ejecutarlos, te das cuenta que vas a fracasar. Has sido muy optimista. Entonces, los planes son algo vivo, ¿no? También. Y lo importante es empezar. Es decir, oye, parto de cero. Hay que reconocer también con humildad la postura de seguridad de cada empresa. Y en muchos casos, estas empresas que reconocen tener un plan probablemente estén en un estado de madurez muy bajo, ¿no? Pero lo importante es empezar y ser capaz de revisar ese plan. Estaba también en el flujo que mostrabas antes, ¿no? De mejora continua. Justas, ¿eh? Es importante poder revisar el plan, poder medir, ¿no? El tema de los KPIs famosos, poder tener KPIs que de forma lo más objetiva posible te den a entender cómo de bien o de mal estás yendo y sobre todo tener esa capacidad de reacción, esa agilidad para adaptarte no ya solo a tu realidad como departamento de seguridad, que creías que estabas mejor de lo que realmente estás, sino porque el negocio que te rodea va a estar cambiando también a una velocidad inesperada. Y lo que no puedes es pretender ejecutar un plan a 3 años como escrito en piedra, ¿no? Porque al año probablemente hayan surgido nuevas líneas de negocio, la superficie de ataque también vemos que evoluciona y que cambia mucho. Entonces hay que tener esa capacidad, esa elasticidad, ¿no? Para ir ajustándose a la realidad que te rodea. Perdona, Pepe. Bueno, analizando o dando la perspectiva desde el sector público, todos sabemos que tenemos un recién reeditado Real Decreto 311-22 de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Es decir, ese dato desde el punto de vista público es un dato que debería ser el 100% a mayo del año 24, del próximo año, que es cuando finaliza ese periodo de vigencia, ese periodo de transición para poder implantar y tener ese plan, ¿no? Porque vamos a hablar del propio esquema como ese plan. Y luego, desde el punto de vista puramente numérico, no me fijaría en ese porcentaje, sino me querría fijar en lo que representaría la desviación típica o la varianza de ese número y cuál es la evolución, lógicamente, de ese número que ha venido desde el pasado y que va hacia el futuro. Y no solamente mirándonos en el entorno nacional, sino en el entorno internacional. Es decir, cuántas empresas tenían estos planes, o como nosotros llamamos políticas de seguridad, hace 5 años,
y cuántas las tendrán dentro de 5 años, ¿no? Entonces, con ese criterio, pues seríamos capaces de marcar una tendencia, una evolución de lo que representa o no la ciberseguridad para las empresas. ¿Tener el plan? Bueno, también sabemos que todos... un papel lo sustenta todo. El plan en sí mismo habría que analizar si ese plan detrás tiene una dotación presupuestaria, tiene recursos humanos, etcétera, etcétera. Pero bueno, desde el punto de vista público yo digo que es para nosotros una obligación de la Administración General en mi caso particular, la Administración General del Estado, el tener un plan, una política de seguridad de la información y darle cumplimiento antes de las fechas que se marcan por Real Decreto. Es muy interesante el punto que estás comentando de la tendencia. De hecho, yo sé que el informe no da el dato, no tenemos una comparativa anterior. ¿Tu percepción es que la tendencia es positiva, Pepe, o no? Sí, lógicamente, al final la realidad es la que es. O sea, el número de incidentes, ciberincidentes o brechas de seguridad, nosotros los clasificamos de esa manera porque dentro de lo que es el Ministerio, pues... o desde el punto de vista militar, pues no solamente hablamos de la ciberseguridad o de la seguridad IT como un único pilar de la seguridad, sino que tenemos más áreas, la seguridad del personal, de los documentos, las personas, las instalaciones, etcétera, etcétera. Pues vamos, que quiero decir que esa tendencia es evidentemente a crecer porque todo el mundo toma conciencia de la realidad y la realidad es la que es. Muchas gracias. Sí, por favor. Es verdad que muchas veces la ciberseguridad y la gente empieza a meter la ciberseguridad casi por un tema casi obligatorio, ¿no? Porque el sistema regulatorio te obliga a tenerlo, porque si no, no tienes aquello, no puedes hacer un concurso X, no puedes trabajar con tal. Eso es cierto, ¿vale? Pero no nos tenemos que quedar en eso, ¿no? Realmente tiene que preocuparte, uno de los 5 factores que poníais aquí, estaba hablando de la reputación, ¿no? Aunque no tengas la obligación, siempre tienes de alguna manera una obligación con tus clientes. Tienes una obligación de prevalecer esa seguridad, la de tus datos, la de los datos de tus clientes, y es que no te queda más remedio y no esperar a que tengas una obligación que te impida evolucionar para que empieces a meter la ciberseguridad dentro de tu organización y tomártela en serio. Yo creo que esto tiene que hacer obligatoriamente que la gente sea consciente y que evolucione y que esas empresas pues realmente se lo tomen en serio, no se queden en un mero plan, que puedes tener planes a corto, medio y largo plazo, que se pueden variar, lógicamente, y esto tiene que ser una regla, vamos, mandatoria. Y evidentemente tener los recursos es evidente, tanto económicos como personales, es fundamental. Jorge, ¿cuál es tu mayor preocupación en términos de amenazas? ¿Qué es lo que no te deja dormir por la noche? Muchas cosas, me temo, ¿no? Pero en mi caso particular, y yo creo que esto aplica a todas las empresas, ¿no? Hay que entender el tipo de negocio que uno tiene, ¿no? Y ahí el tipo de amenaza más preocupante variará, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos pues, cerca de 20 millones de dispositivos IoT desplegados en 17 países, dando soporte a 5 millones de clientes. Somos una empresa de seguridad, damos lo que llamamos el peace of mind, damos tranquilidad a nuestros clientes por tener un sistema de seguridad en casa y en los pequeños comercios que les ayuda a estar protegidos. Lo que no puede pasar en nuestro caso es que se nos pierda una señal de SOS, una señal de alarma, ¿no? Eso para nosotros es, o sea, podemos no poder pagar las nóminas ese mes en un escenario catastrófico, lo que no podemos es perder una señal de alarma. Entonces, lo que es, llamamos la cadena de alarma, es desde los dispositivos que hay en casa del cliente, toda la parte de comunicaciones, Vodafone ahí nos echa algo más que una mano, ¿no? Con toda la parte de comunicación para que esas señales lleguen después al backend. Eso es lo que llamamos la cadena de alarma. Garantizar la integridad y la disponibilidad de toda esa cadena, de principio a fin, para nosotros es primordial. Tipos de incidentes que a lo mejor nos preocupan más que otros, cualquier ataque de negación de servicio y un ransomware, ¿no? Por ejemplo, que además somos conscientes que es una amenaza que está increciendo en todos los sectores, es una de las principales preocupaciones, es una amenaza que ha impactado precisamente también a nuestro sector y que efectivamente en caso de que sufriéramos un ransomware, la capacidad de reacción
lo que llamamos el tiempo de recuperación, ¿no? Tanto de los datos como del servicio crítico, para nosotros es esencial. Repito, hay otros sistemas que se pueden caer y la empresa se mantiene a flote, pero un ransomware que nos deje fuera de juego 24 horas probablemente ponga en entredicho la viabilidad de la empresa por temas reputacionales, temas regulatorios y por la confianza perdida en los clientes, ¿no? Muy bien. Bueno, sin entrar en cuestiones que evidentemente como Ministerio de Defensa, siendo la seguridad nuestro negocio, están perfectamente tipificados en nuestros planes estratégicos, yo te devolvería al público la pregunta en el sentido de que qué cuestión que requiere menos esfuerzo por parte del enemigo tiene más rendimiento. Y bueno, ahí creo que lo he dicho todo. Es decir, sin entrar en cuestiones técnicas que podríamos estar hablando o discutiendo durante horas, es cierto que la ciberseguridad o la seguridad IT no la tenemos que ver como algo aislado y ajeno del resto de las seguridades. Es decir, hay personas, insisto, hay documentos, hay instalaciones, etcétera, etcétera. Y muchas veces ponemos foco en cuestiones tecnológicas que aparentemente con todo el simo, ¿no? de soluciones tecnológicas que tenemos en las propias empresas de primeros fabricantes mundiales, americanos, israelitas, europeos, ¿no? Españoles, por supuesto, etcétera, etcétera, pero descuidamos normalmente el eslabón más débil de la cadena. Y ahí lo dejo. Pues, ¿qué nos quita el sueño en Digital? Pues es una buena pregunta y después de las experiencias pasadas y demás, te puedo contestar que inicialmente que tu empresa siga funcionando ante un incidente de seguridad y que tengas un ransomware, ¿no? O sea, el tema de la resiliencia es súper fundamental, pero creo que es algo que una empresa seria, por lo menos Digital, bueno, pues tiene los planes para poder salir adelante. Es verdad que la reputación es fundamental, la credibilidad es fundamental y por lo tanto el tema de, respondiéndote, una exfiltración de datos, algo donde ponga los datos críticos de nuestros clientes es fundamental, porque la credibilidad es importante en este sector, ¿no? Y a día de hoy, no sé si es por donde ibas tú, Bebe, pero a día de hoy lo que nosotros hemos visto es que los vectores de entrada son infinitos, cada vez más. Y es verdad, se nos olvida la parte física, el humano, que es verdad que es el eslabón más débil. Por eso también, incluso después de la pandemia, donde nosotros en Digital vamos solamente una vez a la semana a trabajar, por lo tanto toda la gente está teletrabajando. Tenemos que meter unos sistemas de seguridad en la que el empleado o los proveedores externos sepamos que son los que son y que además pueden acceder a los sistemas que les permite trabajar. Y todo esto teniendo en cuenta que no haya vectores de entrada, que tengas incidentes de seguridad, filtración de datos y demás. Yo creo que esto es un tema súper fundamental. Y esto es lo que a mí me quita el sueño realmente, que no ocurra. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que podáis dormir por lo menos esta noche. Estábamos debatiendo, yo creo que en la conversación de café y también a raíz de los datos que salían en el informe, si la ciberseguridad puede o no hacernos más ágiles, si nos puede traer oportunidades. No sé, José Luis, por ejemplo, si quieres empezar pues, tú. La respuesta es sí, rotundamente sí. Y nosotros, por ejemplo, en Digital tenemos en España más de 65.000 clientes, son autónomos, pymes y demás, y tenemos una expansión internacional. O sea, no podríamos tener una plataforma internacional sin haber, desde la base, crecido y construido sobre los parámetros de ciberseguridad. Es mandatorio y fundamental haber montado una plataforma desde la cual los parámetros de ciberseguridad son fundamentales. No hay nada que no esté contemplado ahí, siempre con los parámetros de seguridad para garantizar que tanto los clientes como los clientes de nuestros clientes van a estar seguros, ¿no? Entonces, sí, hacer las cosas después, por experiencia, es mucho más costoso, a veces es imposible y además no te da la velocidad para poderte adaptar a las situaciones y a las exigencias de nuestras alianzas, de nuestros partners y demás. Sí, sin duda.
Como no puede ser de otra manera, yo creo que sí, ¿no? O sea, no es que crea, o sea, es que lo vivo diariamente. Igual que entiendo que en muchísimas empresas, pues dentro del ministerio existen unas guías de configuración o de aplicación de la seguridad desde el diseño, ¿no? Entonces, no dejan de ser elementos de calidad desde el punto de vista de la medición del propio departamento de calidad, en los cuales pues, se aplica, se analiza código, se analiza diseño, etcétera, etcétera, de forma que, sin pensar en ser más eficientes, pero sí más eficaces, a unas Fuerzas Armadas se le puede decir que lo que uno pretende no es que sea eficiente, sino que sea eficaz, cuando la necesite estén y resuelvan, ¿no? Pues desde ese punto de vista, la aplicación de protocolos ciber en el ámbito del diseño, es decir, desde el principio, al final lo que va a tener es un producto mucho más eficaz. No sé, Jorge, si quieres complementar o... Sí, a mí me gusta verlo desde el siguiente enfoque. O sea, para mí, agilidad entendida como la capacidad que tengamos de entregar valor a los clientes en ciclos de entrega cortos, ¿no? Para mí podría ser a lo mejor una definición, también adaptándote a los cambios, ¿no? Como apuntaba José Luis. Claro, las empresas que hacen los deberes, las empresas que incorporan la seguridad en etapas tempranas en sus proyectos tecnológicos, son empresas que van a sacar al mercado productos, servicios digitales que van a resistir mejor los ataques. Por tanto, pueden seguir manteniendo su foco, recursos, su esfuerzo en seguir innovando, en seguir entregando valor a los clientes. Las empresas que no han hecho los deberes, desafortunadamente, van a enfrentarse a muchos más problemas y eso les desvía el foco, los recursos y el esfuerzo, ¿no? Y eso les hace restar competitividad. Además, me gusta también mencionar, porque además nos impacta mucho a nuestro ámbito, el tema regulatorio. La seguridad ya no es un deseable, ya no es algo que, oye, si lo tienes se puede percibir como valor añadido. Además de que obviamente el cliente lo percibe como algo cada vez más relevante, tener productos y servicios seguros es que nos lo exige la regulación europea, ¿no? Y ahí en materia de mundo IoT y sobre todo en ámbito doméstico, están a las puertas, verano del próximo año, el que entre una serie de normativa a nivel europeo que ponen un brete a los fabricantes y proveedores de servicios en este ámbito, ¿no? O sea, hay que estar preparados porque ya no es que vayas a perder agilidad, es que no puedes operar en el mercado directamente. Había un dato también un poco polémico en el informe, ¿no? Y creo que Alfonso lo ha mencionado antes en la exposición que ha hecho, que decía que el 69% de las empresas piensan que están mejor que la media de seguridad para sus empleados y que esto contribuye a retener el talento, ¿no? Estaba un poco el debate o la polémica de si es cierto o no y de qué manera puede contribuir. No sé, Pepe, por ejemplo, ¿tú qué opinas al respecto? La retención del talento desde el punto de vista estadístico, pues eso, no deja de ser un número, ¿no? Yo me llevaría la pregunta a las empresas otra vez, a decirle qué porcentaje de su personal es personal TI y de ese personal TI, qué porcentaje se dedica a la seguridad. Bueno, la contesto. O sea, el Instituto Nacional de Estadística del año pasado emitió una encuesta de forma que las empresas de más de 10 empleados no llegaban al 17% o estaban en torno al 17% de personal TI. De ese personal TI, aproximadamente, o sea, no llega al 2% en personal de seguridad, ¿no? Y si me voy a las de menos de 10 empleados, el porcentaje es del 1,2%, es decir, o 0 o 1, prácticamente si analizamos ese dato. Entonces, con ese estadístico encima de la mesa, pues retener talento, te lanzo la pregunta, ¿qué tipo de talento? ¿Qué talento es el que quiero retener? El talento que no tengo es complicado retenerlo. O sea, en fin, y si evidentemente en un mercado deficitario como este hay poco, pues bueno, estamos en el mercado, o se está en el mercado, y es lo que hay. En el Ministerio de Defensa, pues bueno, pues esto es una pregunta muy recurrente para nosotros porque es súper importante. Somos una empresa pública, por decirlo de alguna manera, y jugamos con las cartas boca arriba. O sea, todos sabemos, porque están en los presupuestos generales del Estado, los emolumentos, remuneraciones, etcétera, etcétera. Sí es cierto que jugamos con una ventaja que es tener cantera. Es hacer cantera, bueno, todo el mundo tiene, como todo material, tiene su ciclo de vida, sabemos qué va a pasar, va a desarrollar su trabajo y luego se va a poder llevar en su mochila pues una experiencia, el trabajar con una tecnología que
posiblemente o probablemente no la vaya a encontrar en todo el sector privado y bueno, pues a partir de ahí se puede generar ese interés desde ese punto de vista. Hay un tema vocacional también, ¿no? Que a lo mejor os da cierta ventaja, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, las vocaciones existen, o sea, históricamente, pero bueno, y no entraría a valorar si ahora hay más o menos vocación, pero es cierto que el vestir uniforme, en el mundo en el que vivimos, que se monetiza y materializa todo, pues evidentemente el aspecto vocacional es algo que a muchos de nosotros nos ata a nuestra silla. Muchas gracias. Más allá de simplemente quedarte en la parte de cuánta gente de ciberseguridad hay para retener ese talento de ciberseguridad, que es verdad, hay un déficit en el mercado porque hay más demanda que realmente para cubrir esos puestos que necesites, sino lo llevamos al ámbito en general, no solamente a la parte de ciberseguridad. Es verdad que la ciberseguridad está relacionado con la innovación, ¿no? La innovación se retroalimenta con la ciberseguridad y así a su vez, ¿no? De tal manera que, de alguna manera, tienes temas transitivos que te hacen que gracias a la ciberseguridad puedes mejorar la innovación, tienes la innovación, va asociada a la ciberseguridad, teletrabajas, el teletrabajo atrae talento, quieras que no, lo hace, ¿vale? Y es así, ahora ya hay un montón de gente, por lo menos en IT, que le hablas de ir a las oficinas a trabajar y te dice, espérate un momento, vamos a hablar de otra cosa, y es así, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay cierta relación. Yo creo que también una ciberseguridad malentendida ayuda a expulsar el talento. Y me explico. Si un empleado, y no hablo ya de personal de TI ni de ciberseguridad, si un empleado las pasa canutas para conectarse en remoto a lo que tenga que utilizar, pues porque el Departamento de Ciberseguridad establece una serie de medidas que hacen muy difícil ese día a día, al final te están poniendo palos en las ruedas, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor ciberseguridad es aquella que no se ve, es aquella que es transparente al empleado y es capaz de proteger lo importante sin que se aprecie. Entonces, no sé si de forma activa ayuda a atraer o retener talento, desde luego, si se hace mal, puede ayudar a lo contrario, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de atracción y retención de talento en ciberseguridad, yo llevo montando equipos ya muchos años y yo nunca he visto esto. O sea, tal y como está el mercado, es una locura, ¿no? Entonces, porque además ahora la apertura del teletrabajo ha provocado que haya gente que cuando estás en un proceso de selección te dicen, mira, es que tengo sobre la mesa ofertas para trabajar para empresas de Estados Unidos, con sueldos de Estados Unidos, desde mi pueblo de Asturias, ¿no? ¿Cómo compites contra eso, ¿no? O sea, el mercado se ha abierto, se han roto las barreras totalmente del mercado y intentar atraer y retener el talento es cada vez más complicado, ¿no? Por las condiciones que se ofrecen, por muy buenas que sean, siempre hay algo extra, ¿no? Que tiene el de enfrente y que hace que tu oferta sea difícil que sea la más atractiva dentro de, como decías, una gran demanda versus poca oferta. O sea, es muy complicado. Muy bien. Voy con una última pregunta antes de que veamos si hay preguntas aquí en el público o quizás online. ¿Qué recomendaciones daríais a la gente que nos está escuchando hoy? Tenemos creo que más de 100 personas conectadas online, aparte de la gente que tenemos por aquí en el app. No sé si queréis dar algún mensaje final. ¿Qué les diríais que se llevaran de la sesión de hoy? ¿Qué mensajes finales o recomendaciones finales? Pepe, por favor. Bueno, yo desde el punto de vista de la seguridad y estando en un departamento de seguridad y llevando toda la vida de seguridad, creo que históricamente o personalmente lo que mejor me ha funcionado es implicar al mando. En nuestro caso decimos al mando, al jefe, al CEO, al CIO, y hacerles partícipes de este problema. Este problema no es un problema. El problema de seguridad no es un problema de los expertos de seguridad. El problema de la seguridad es un problema de los usuarios. Es un problema de la compañía, es un problema de todos. Y el problema, si todos lo entendemos como parte de nuestro negocio, no del negocio exclusivo de la seguridad, sino el negocio de la propia empresa, seremos capaces de diluirlo. Y cuando digo diluirlo, es que si cada uno, desde su propia perspectiva, de su puesto de trabajo, es capaz de aplicar esas medidas que vayan a incrementar la propia seguridad del individuo y la suma de los individuos de la propia empresa, al final tendremos, lógicamente, empresas o negocios más resilientes. Bueno, pues, a ver, el tema de la seguridad es un tema que todo el mundo tenía que tenerlo interiorizado. Todo el mundo, yo lo que aconsejo es a aquellas que no lo tienen,
que empiecen por un plan en el que tengan un plan a corto plazo, medio largo, y que no lo vean como un problema, porque si lo vemos como un problema, tenemos un problema. Es verdad que es algo transversal, ¿vale? Y tiene que estar dentro de la compañía en todos los niveles, sea una empresa grande, mediana o pequeña. Incluso me voy a temas de autónomos, ¿no? A nadie va a pensar que va a tener que dejar de, yo que sé, presentar el IVA, ¿no? Todos los trimestres o lo que sea, ¿no? Pues esto es igual. Nadie ya tiene que tener interiorizado que la seguridad es algo que es mandatorio y que hay que tenerlo. Y que además hay que dedicarle recursos y hay que dedicarle presupuesto a ello, ¿no? Y evidentemente, como hay falta de recursos y no todo el mundo está al alcance, pues existen servicios en el mercado que te pueden suplir esta carencia y que tienes que echar mano de ellas, es evidente. Yo, pues diría, la ciberseguridad no es un... el problema de la ciberseguridad no se resuelve con un equipo de ciberseguridad ahí en la esquina, ¿no? Desplegando herramientas. En la cueva, ¿no? En la cueva. Quien piensa así ni entiende lo que es ciberseguridad ni entiende su problema. Yo creo que al final para sobrevivir en el mundo que nos toca tienes que tener una ciberseguridad razonable en función de tu apetito de riesgo, de tu exposición a las amenazas. Cada empresa es un mundo, ¿no? Y eso hay que ser capaz de entenderlo y aterrizarlo. Y hace falta el compromiso de la alta dirección, pero también de toda la plantilla, y lo hemos comentado ya, ¿no? Al final el humano, capa 8 que decimos nosotros, es un vector de entrada y al final, pues, oye, la campaña de concienciación, que el empleado entienda que es parte de es un eslabón, una cadena muy grande, yo creo que es fundamental para que al final esa ciberseguridad se convierta en algo que sea efectivo. Entonces, mi recomendación sería, oye, entendamos el problema realmente cuál es, aterricémoslo a cada idiosincrasia, a cada compañía, y luego busquemos el compromiso de todas las partes de la plantilla, ¿no? Esto no va de desplegar tecnología, desde luego no solo de desplegar tecnología. Muchísimas gracias. Voy a empezar por aquí. No sé si dentro de los que estáis aquí en el público tenéis alguna pregunta que queráis hacer a nuestros invitados. ¿Podéis levantar la mano? ¿No? Vale, bueno, pues voy a pasar a algunas preguntas que nos están llegando de la gente que está online. La primera pregunta viene de Laura desde Madrid, una tocaya. Dice, ¿cómo hacer partícipe al CEO en la gestión de la ciberseguridad antes de sufrir un ataque? Ese es el kit de la cuestión. Yo puedo hablar por lo que es el propio Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene una política de seguridad de la información. Es un documento abierto. Y entonces, en esa política se le implica al CEO en la presidencia del Comité de Dirección de Seguridad de la Información. O sea, hay un jefe o responsable a nivel ministerio de seguridad de la información, que en nuestro caso es la secretaria de Estado, por delegación de la propia ministra, y es ella quien preside el comité. Y es ella quien firma las órdenes y da las instrucciones de seguridad del departamento. Bien. Tenemos otra pregunta de Tania, desde Bilbao, que dice, ¿qué le dirías a un buen perfil para contratarle en tu empresa? La pregunta es para Jorge, me dicen, directamente. Pues si alguien tiene la respuesta, que me lo diga, porque me está costando. A ver, yo creo que es una propuesta de valor que tiene que hacer la compañía, ¿no? Y es un conjunto de cosas. El salario es muy importante, ¿vale? No lo vamos a negar. O sea, hay que ser competitivos a nivel salarial. Pero luego la gente yo creo que busca otra cosa, ¿no? Y sobre todo hay que entender que busques a otra persona y tener flexibilidad para ofrecerse, ¿no? A lo mejor hay gente que no sé, cosas muy mundanas, muy prosaicas como, oye, me pilla cerca una de casa, ¿tenéis o no teletrabajo? ¿Cuántos días? Ese tipo de cosas a ciertos perfiles, quizá perfiles más junior o que por circunstancias personales necesitan mucha más flexibilidad de lo habitual, pues son cuestiones que pueden terminar por volcar la balanza en tu sentido, ¿no? Hay otros que buscan un proyecto apasionante, buscan retos. De hecho, tener una postura de seguridad muy madura a lo mejor no atrae a ciertos perfiles porque piensan, esto ya está todo hecho, estamos en lo que decimos formato BAU, ¿no? ¿Qué voy a hacer aquí? Y hay gente que el darse cuenta que hay mucho por hacer es algo que les atrae. Yo creo que no hay una respuesta única. Hay que tener, obviamente, un juego de cartas que poder ofrecer
y esa flexibilidad para entender al otro lado de la mesa cuáles son sus motivaciones. Y a veces simplemente no tienes cartas que ofrecer y pierdes la oportunidad, ¿no? Y hay que asumirlo y seguir buscando. Muy bien. Tenemos una pregunta para Pepe, de José desde Sevilla. Dice, ¿cuáles son las principales amenazas de ciber para las administraciones públicas? Bueno, las mismas que para el sector privado. O sea, no queremos, o sea, no soy yo además la persona que tendría que hablar de este tema, de lo que son, por un lado, las amenazas, por decirlo de alguna manera, la ciberdelincuencia, amenazas relacionadas con la propia ciberdelincuencia, que las amenazas relacionadas con el ciberespionaje. Una cosa es un ataque Estado y, por otro lado, tenemos ataques con motivaciones de otro índole, por supuesto el económico, ¿no? Si es cierto que a lo mejor una empresa pequeña, la parte relacionada con las amenazas relacionadas con ataques Estado, pues no tendría quizás, no digo mucho sentido, sino mucha importancia dentro de su escala de vulnerabilidades o peligros, como se quiera, de riesgo, ¿no? En general, que si una empresa, por ejemplo, estratégica, tuviese que tener en cuenta ese tipo de posibles ataques Estado. El organigrama que se planteaba aquí en la presentación dentro del informe es totalmente claro. Esto no sea, el tema de la ciberdelincuencia ya no es algo romántico. O sea, es algo que se monetiza, es algo que es un negocio en toda regla. Y ese negocio en toda regla hay empresas, hay organizaciones muy potentes detrás de ellas, del mismo tamaño que estados. Dicho esto, es lo mismo para todos, mismo café para todos. Hay quizás una pregunta relacionada que quizás Pepe, por si quiere seguir, y luego a lo mejor puede intervenir José Luis. ¿La guerra de Ucrania ha incrementado las amenazas ciber en Europa? La pregunta viene de Javier, de La Coruña. Sí, por supuesto, esto es información pública, grupos activistas, el movimiento en la DIP o en la DARC, evidentemente se ha incrementado, y bueno, pues también es cierto que ha habido mucha gente que se ha subido a este carro, ¿no? Y que, bueno, se relaciona una cosa con otra y al final todos somos primos carnales, se aprovecha, ¿no? Es correcto. Entonces, pues bueno, pero sí, evidentemente hay una actividad, porque todos lo podemos ver en las noticias, cómo se ha incrementado esta actividad. A nivel general, aquí al otro lado de las cámaras hay técnicos. Lo que sí que es cierto es que el número de TTPs en general, técnicas, tácticas, procedimientos, siguen siendo los mismos. O sea, no ha aparecido nada raro a nivel público que diga que, bueno, pues hay algo nuevo, ¿no? Realmente es lo mismo con más intensidad. José Luis, ¿vosotros de la empresa privada lo veis igual? Sí, nosotros detectamos mayor nivel de ataques, ¿no? Más Por lo menos de intensidad. intentos, sí. Y sí que lo vivimos justamente tras la guerra de Ucrania. Y además lo que sí que os puedo decir es que estoy muy de acuerdo con lo que decía Alfonso, que estar preparado justamente ahí. ¿Cómo de difícil se lo pones a estas empresas dedicadas bueno, pues a hackearte y demás? Es algo muy relevante, ¿no? Porque evidentemente cuanto más difícil y más costoso, pues ellos van a un tema de coste-beneficio. Si tú eres fácil, van a ir a por ti. Además tiran como una ametralladora, ¿eh? O sea, les da igual lo que haya. No saben lo que hay detrás y ellos empiezan a atacar. Entonces, si tú no tienes preparada tu organización, se lo pones fácil, evidentemente te van a atacar. Si cuanto más difícil se lo pongas, pues evidentemente el coste-beneficio para estas empresas pues es mayor. Estoy llamando empresas a algo que, bueno, no, como hablamos aquí de empresas que son, ¿no?, cibercriminales, pero son empresas. Evidentemente nuestra obligación es ponérselo cada vez más difícil y el coste-beneficio sea algo tan costoso que no les merezca la pena, ¿eh? Y eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien.
Mira, quizás, Jorge, tenemos una pregunta de Carlos desde Barcelona que dice: ¿cómo influyen las infraestructuras de comunicación en la mejora de la ciberseguridad? Yo creo que algo has tocado, ¿no?, del tema de la comunicación. Bueno, a ver, por definición nosotros tratamos, y perdonadme, las comunicaciones como no confiables, pero es por un principio de diseño, lo que decimos de confianza cero, ¿no? Al final, la red es no confiable, no por el carrier en particular, sino porque desde el origen hasta el destino no sabes los elementos de enrutamiento. Menos mal que lo has arreglado, ¿eh? Sí. Quería especificarlo un poco más, sí. No es obviamente por el carrier, ¿no?, sino porque no sabes realmente cuántos saltos va a haber desde origen a destino. Internet es como es. Por tanto, tienes que diseñar siempre el cómo vas a transportar datos, asumiendo que en algún punto de la cadena puede haber alguien escuchando, ¿no? Entonces, un principio de diseño que aplicamos mucho es elevar a nivel de aplicación, y no voy a entrar en temas técnicos, la protección del dato, ¿no? Esto puede complementar, obviamente, que a nivel de transporte puedas aprovechar infraestructura que sea más confiable, ¿no? Entonces, cuando tenemos, no sé, cargas en nube pública, ¿no?, y usamos comunicaciones directas desde mi data center, centro de datos, hasta la nube pública, pues estoy reforzando la seguridad a nivel de infraestructura. Y eso es a más, ¿no? Pero desde luego no puedes depender exclusivamente de la seguridad de la infraestructura, porque el cómo está diseñado Internet básicamente nos dice que no podemos, ¿no? Muy bien. Tenemos una pregunta de Juan desde Valladolid para José Luis. Dice: ¿qué grado de implicación en la ciberseguridad tienen los empleados en una empresa digital? Pues mira, te puedo hablar de Bidigital. Bidigital, dentro de lo que son los planes de ciberseguridad, hay un plan de formación para todos los empleados, y además es obligatoria. Bueno, no es que esté el CEO ya, o sea, le podría responder a esta chica que nos preguntaba qué tiene que hacer, ¿no?, para convencer al CEO. Sí, para nosotros es bastante importante y todos están implicados, o sea, todos están obligados a pasar cursos me parece que cada 2 meses, o sea que bastante importante. Frecuente, sí. Sí. Además, ten en cuenta que uno de los vectores importantes de entrada son todo el tema de los emails, y no sé quién no usa el email aquí, ¿no? Es súper importante, ¿no? Sí, mucho. Vale. Nos estamos quedando sin tiempo, así que una última pregunta que viene de Iván. Dice: quiero empezar a trabajar en ciberseguridad ya que me entusiasma. Soy administrador de sistemas y desarrollador. ¿Qué necesito para dar este cambio? ¿Cómo empezar? El que quiera cogerla. Ilusión. Ilusión y muchas horas. Ilusión y muchas horas. Yo creo que, bueno, los que tenemos más de 50 años empezamos en este mundo en la ATI. Y porque de ciberseguridad como tal pues se hablaba poco. Yo cierto es que tuve la suerte de poder estar en un proyecto desde muy jovencito, y desde que, bueno, muy jovencito, tenía 29 años, ¿no? Pero quiero decir que no había escuelas, no había másteres, toda la oferta formativa que había ahora era una cuestión prácticamente autodidacta la que tenías que seguir, ¿no? Ahora sí que tienes buenos institutos de referencia, perfectamente evaluados en Internet, pero mucha ilusión. Y sobre todo, empezar, si eres joven, desde abajo hacia arriba. Aquí se puede crecer muy rápido. Muchas veces tenemos reuniones donde se empieza a hablar de SIEM, etcétera, etcétera. Por ejemplo, poner el ejemplo fácil de reglas, de casos de uso, y están hablando y tomando decisiones gente que nunca ha estado sentado delante de una pantalla. O sea, yo no digo que tengas que estar picando código desde abajo, pero sí tienes que entender en este mundo tan tecnológico exactamente qué representa un IoC o qué es una dirección IP, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Voy a cerrar aquí. La verdad que teníamos un montón de preguntas, lo cual quiere decir que el tema genera curiosidad sin duda y que espero haya resultado interesante. Hemos estado hablando de muchas cosas, hemos hablado de la importancia de la seguridad, de por qué hay que tenerla en cuenta para protegernos, para que la empresa sobreviva, y hemos hablado también de las oportunidades que supone, ¿no?, en muchas facetas. Así que nada, vamos a cerrar aquí. Quería daros las gracias a los tres, José Luis, Pepe, Jorge. ¿Puedo pedir un aplauso, por favor, para ellos, que han estado fantásticos? Y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en streaming y el público por estar con nosotros aquí hoy. Buen día.